Vamos a hablar de una de las historias más antiguas y profundas de la humanidad, la historia de Caín y Abel. Prepárate para un viaje que revela lecciones atemporales sobre elecciones, consecuencias y el corazón humano. Vamos directo al grano. Regresemos al principio de los tiempos, cuando el mundo aún era nuevo. Adán y Eva, los primeros seres humanos, habían sido expulsados del paraíso por desobedecer a Dios. Fuera del jardín del Edén, ahora enfrentaban la dura realidad de la vida en la tierra, trabajando con sus propias manos para conseguir lo que antes tenían en abundancia. Pero, a pesar de todas las dificultades, la vida continuó, y tuvieron hijos. Dos de los más conocidos fueron Caín y Abel. Caín era el primogénito, el mayor. Desde temprana edad, se inclinó hacia el trabajo de la tierra, dedicándose a plantar y cosechar. Pasaba sus días cuidando los campos, arando la tierra, sembrando semillas y esperando la época de las cosechas. Se volvía cada vez más experimentado en este oficio. Sabía cuál era el mejor momento para plantar, cuándo regar y cómo cosechar los frutos que brotaban de la tierra. Era un trabajo duro, que requería paciencia, pero Caín creía que su fuerza y su sudor eran la clave para el éxito. Abel, por otro lado, era el menor. Desde muy joven, se sintió atraído por los animales, especialmente por las ovejas. Se convirtió en pastor. Abel era atento y cuidadoso con su rebaño, conocía cada una de sus ovejas, y pasaba los días llevándolas a pastos verdes y protegiéndolas de los peligros. Mientras Caín sudaba en la tierra, Abel recorría los campos, guiando a sus ovejas a lugares seguros y alimentándolas con cariño. A pesar de sus diferencias, tanto Caín como Abel tenían algo en común: ambos buscaban agradar a Dios. Crecieron escuchando historias de sus padres sobre cómo Dios creó el mundo y sobre el paraíso del cual fueron expulsados. Sabían de la importancia de honrar al Creador, y cada uno, a su manera, quería mostrar su gratitud y devoción. En un momento importante de sus vidas, Caín y Abel decidieron ofrecer algo a Dios. Caín trajo lo mejor que pudo cosechar de sus campos, los frutos de la tierra que tanto había trabajado. Para él, eso era un reflejo de su dedicación y esfuerzo. Abel, por su parte, trajo las mejores partes de sus ovejas, lo más precioso que tenía en su rebaño. No solo trajo cualquier oveja, sino la parte más gorda, la mejor, como señal de su devoción. Dos hermanos, dos ofrendas. Pero lo que vendría a continuación sería una revelación sobre el verdadero estado de sus corazones. La historia comienza a tomar un rumbo inesperado cuando Dios observa atentamente las ofrendas de Caín y Abel. Cuando llegó el momento, Dios miró a los dos hermanos, cada uno con su regalo en manos, y se tomó una decisión divina. Abel, el pastor de ovejas, presentó su ofrenda con cuidado y amor. Ofreció las mejores partes de su rebaño, las más valiosas y gordas, que eran consideradas las más nobles en aquel tiempo. Pero no era solo lo que ofrecía lo que impresionaba, sino cómo lo hacía. Abel trajo su sacrificio con fe genuina, humildad y profunda gratitud. En su corazón había un verdadero deseo de agradar a Dios, de reconocer su bondad y soberanía. Cada gesto, desde la elección del animal hasta el acto de entrega, reflejaba una devoción sincera y un reconocimiento de que todo lo que tenía venía de Dios. Y Dios vio esto. No solo miró la oveja o la grasa del sacrificio, miró dentro del corazón de Abel y encontró allí un espíritu puro, un alma que entendía la importancia de ofrecer lo mejor de sí con reverencia y amor. Abel comprendía que el acto de adoración no estaba solo en el presente, sino en la actitud del corazón. Y a Dios le agradó. Entonces, Caín, el agricultor, presentó su ofrenda. Traía los frutos de la tierra, aquello que él mismo había cultivado. Sin embargo, a diferencia de Abel, Caín no entregó lo mejor de su cosecha. Había algo vacío en su ofrenda, algo que no correspondía a lo que Dios buscaba. Trajo su regalo de forma casi mecánica, como si estuviera cumpliendo una obligación, sin ese sentimiento de fe o devoción profunda. Su corazón estaba distante. Hizo el gesto, pero faltaba la entrega interior. Y Dios se dio cuenta de esto. No podía aceptar una ofrenda que, por fuera, parecía buena, pero por dentro carecía de sinceridad. No era el regalo en sí lo que importaba, sino la actitud con la que era ofrecido. Dios no se agradó de la ofrenda de Caín, porque Caín trajo algo de valor exterior, pero sin el verdadero respeto o devoción que hacía que una ofrenda fuera aceptable. En ese momento, la diferencia entre los dos hermanos quedó clara. Mientras Abel ofrecía de corazón, Caín trajo su ofrenda de manera apática, sin esa reverencia que tocaba el corazón de Dios. Lo que podría haber sido un momento de bendición y comunión con el Creador se convirtió, para Caín, en un momento de profunda frustración y rechazo. Este rechazo no significaba que Dios no amara a Caín. Por el contrario, Dios quería mostrarle el camino correcto. Pero la reacción de Caín revelaría algo aún más profundo: el estado de su corazón y la lucha interna que estaba por venir.
Al darse cuenta de que su ofrenda no había sido aceptada por Dios, algo profundo comenzó a agitarse dentro de Caín. Lo que podría haber sido una oportunidad de reflexión y cambio se convirtió rápidamente en un torbellino de emociones sombrías. Sintió como si Dios hubiera vuelto su rostro en su contra, y esta sensación de rechazo alimentó algo peligroso en su corazón. La ira de Caín no era solo contra Dios, sino también contra su hermano Abel. En su mente, veía la aceptación de Abel como un recordatorio constante de su propia falla. ¿Por qué Dios aceptó a Abel y no a mí? Ese pensamiento resonaba en su mente, día tras día. Su frustración se transformó en envidia, y la envidia rápidamente evolucionó hacia una furia incontrolable. El semblante de Caín cambió. Sus ojos, antes llenos de vida, ahora estaban pesados, cerrados por la ira. Su rostro se cerraba en una expresión de profunda amargura, y ya no podía ocultar el odio que crecía dentro de sí. Con cada mirada hacia Abel, su corazón se endurecía un poco más. Era como si su propio rechazo se hubiera convertido en una carga que no podía soportar, y, en lugar de enfrentar ese dolor de manera saludable, permitió que lo consumiera. Pero Dios, en su infinita sabiduría y misericordia, vio el peligro acercándose. Dios sabía que la ira de Caín estaba creciendo y que, si no tenía cuidado, esa rabia lo llevaría por un camino sin retorno. Fue entonces que Dios se acercó a Caín, no con condena, sino con un aviso compasivo. Le preguntó, ¿por qué estás enojado? ¿Por qué está tu rostro tan abatido? Dios no estaba acusando a Caín, sino tratando de alcanzar su corazón. Había una oportunidad de cambio, una oportunidad de revertir esa situación. Dios sabía que el rechazo de Caín no tenía que ser el fin de la historia. Continuó hablando, si haces lo bueno, no serás aceptado. Dios estaba recordándole a Caín que el camino hacia la aceptación aún estaba abierto. Solo necesitaba corregir sus actitudes, traer una ofrenda con un corazón puro y devoto, y también recibiría el favor divino. Pero la advertencia no se detuvo ahí. Dios, al percibir la profundidad del peligro que se acercaba, le dio a Caín una advertencia clara y directa: si no haces lo bueno, el pecado está a la puerta. Era como si el mal mismo estuviera esperando para apoderarse de él, acechando, listo para atacar. Dios continuó: él desea conquistarte, pero tú debes dominarlo. Con estas palabras, Dios le estaba diciendo a Caín que tenía una elección. El pecado, representado como una bestia acechante, deseaba devorar su corazón y su vida, pero él tenía el poder de resistir. Caín necesitaba tomar control de sus emociones antes de que lo llevaran a algo terrible. Era un momento crucial. Dios estaba ofreciendo una salida, un camino de regreso a la redención. Todo dependía de la decisión de Caín. Podría dominar su ira y cambiar su destino, o permitir que la oscuridad se apoderara de su corazón y lo guiara por un camino de destrucción. La tensión de ese momento era palpable. El destino de Caín estaba en sus manos. Dios lo había advertido, pero lo que vendría a continuación sería el resultado de su propia elección. Después de la advertencia de Dios, Caín estaba ante una elección. Podía escuchar las palabras divinas, dominar sus sentimientos y buscar el camino del arrepentimiento. Sin embargo, los celos y la envidia ya habían envenenado su corazón. En lugar de reflexionar sobre sus acciones y corregir su rumbo, permitió que la oscuridad se apoderara de él. Cada vez que Caín miraba a Abel, la sensación de rechazo y fracaso se intensificaba. Abel no había hecho nada malo, pero, a los ojos de Caín, él era el culpable del dolor que sentía. Abel se convertía, para él, en el símbolo de todo lo que no había logrado. Así, la envidia se transformó en resentimiento, y el resentimiento, en odio. Caín comenzó a alimentar pensamientos oscuros. La advertencia de Dios aún resonaba en su mente: el pecado está a la puerta, desea conquistarte. Pero Caín, en lugar de luchar contra ese impulso maligno, cedió. No pudo dominar la ira. Por el contrario, se dejó llevar por ella. La voz de Dios se alejaba cada vez más de su conciencia, mientras el deseo de venganza crecía. Fue en ese momento que Caín tomó su decisión. Decidió que, para aliviar su dolor, para silenciar la voz del fracaso que resonaba en su mente, necesitaría eliminar la fuente de su frustración, su propio hermano. En lugar de elegir el camino del arrepentimiento, optó por el camino de la violencia. Los celos habían crecido tanto que Caín ya no veía a Abel como un hermano, sino como un obstáculo, algo que debía ser eliminado. Caín estaba ciego por el odio. Ignoró por completo el llamado de Dios a la razón, y así, con un corazón endurecido, planeó el acto más terrible. Un día, Caín llamó a Abel al campo, un lugar distante donde nadie los vería. Era un escenario tranquilo, aparentemente inocente, solo dos hermanos, como tantas veces antes, caminando juntos entre las cosechas y los rebaños.
Abel, sin saber lo que pasaba en el corazón de su hermano, siguió a Caín, confiando en él como siempre lo había hecho. Pero en aquel campo solitario, Caín llevó a cabo lo que había decidido. Con las manos que deberían cuidar de la tierra, cometió el primer asesinato de la historia. Abel, el hermano inocente, fue asesinado a manos de su propio sangre. La decisión de Caín de ceder al pecado y a la ira cambiaría para siempre su vida y marcaría a la humanidad. Eligió el camino de la oscuridad, y las consecuencias de esa elección serían devastadoras, no solo para él, sino para toda su descendencia. Lo que Dios había intentado evitar ahora se convertía en realidad. Caín, cargando con el peso de su odio y envidia, tomó la decisión fatal. Caín, solo en el campo, ahora enfrentaba la dura realidad de su elección. No había vuelta atrás. Había cruzado una línea que no podía ser deshecha, y las consecuencias de aquel acto comenzarían a revelarse. Después del terrible crimen, cuando el silencio se estableció en el campo manchado de sangre, Caín pensó que podría simplemente seguir adelante, como si nada hubiera ocurrido. Pero Dios, que todo lo ve, no podía ignorar lo que acababa de suceder. El Creador, que había formado tanto a Caín como a Abel, ahora veía el destino trágico de uno de sus hijos y el corazón de Caín endurecido por la oscuridad. El momento del enfrentamiento llegó. Dios se acercó a Caín, no con ira inmediata, sino con una pregunta directa, llena de significado: ¿dónde está Abel, tu hermano? Dios sabía exactamente lo que había sucedido, pero le estaba dando a Caín la oportunidad de confesar, de enfrentar la verdad y reconocer su error. Era una pregunta que llevaba una invitación a la redención, incluso después de un acto tan terrible. Pero Caín, aún atrapado en su red de engaño, intentó esquivar. Respondió con desdén y frialdad, tratando de eludir la responsabilidad: no sé, ¿acaso soy el guardián de mi hermano? Con esas palabras, Caín demostraba cuánto se había distanciado no solo de Dios, sino también de su propio hermano. Se negaba a asumir la culpa, fingiendo que la vida de Abel no era su preocupación. En ese momento, Caín no solo intentaba engañar a Dios, sino también a sí mismo, como si pudiera escapar de las consecuencias de su acto. Pero Dios, el juez justo, no podía ser engañado. Sabía lo que había detrás de las palabras de Caín. Dios conocía la verdad que Caín intentaba ocultar, y aún más profundo, sabía que Caín había tomado la decisión deliberada de ceder a la envidia y a la ira. La sangre de Abel, derramada en el suelo, clamaba por justicia, y Dios escuchó ese clamor. Al responder a Dios con indiferencia, Caín no solo negaba su papel en el destino de Abel, sino que también rechazaba la oportunidad de arrepentimiento que Dios le ofrecía. Dios, en su misericordia, aún estaba dando a Caín la oportunidad de reconocer su error, pero Caín eligió endurecer su corazón aún más. Prefería fingir que la muerte de su hermano no tenía nada que ver con él, como si pudiera huir de las consecuencias de su acto terrible. Sin embargo, la verdad no podía ser escondida. El Creador que formó cada partícula del universo sabía de todo. ¿Qué has hecho?, preguntó Dios, y su voz resonaba como un trueno de justicia. La sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Dios estaba diciendo que la tierra, que Caín tanto trabajaba como agricultor, ahora estaba manchada con la sangre inocente de Abel. Y esa sangre clamaba por justicia. La consecuencia del acto de Caín ya estaba grabada, no solo en el suelo que él cultivaba, sino también en su alma. Dios lo había alertado sobre el pecado que acechaba, y ahora, la advertencia se concretaba de forma terrible. En este enfrentamiento, Caín se vio ante una verdad que no podía negar más. Había intentado esconder, desviar y negar, pero ahora estaba ante Dios, expuesto, sin lugar para esconderse. Dios, tras el enfrentamiento con Caín, no pudo ignorar el grito de justicia que provenía de la sangre de Abel. La sangre derramada clamaba por reparación, y ahora, Caín enfrentaría las consecuencias de su terrible acto. Con una voz solemne y llena de autoridad, Dios reveló la pena que recaería sobre Caín, una maldición que cambiaría para siempre el rumbo de su vida. La tierra, dijo Dios, la tierra que recibió la sangre de tu hermano, ya no dará sus frutos para ti. Esta sentencia era especialmente pesada para Caín, que había dedicado su vida al cultivo de la tierra. Era agricultor, y ahora, el suelo que antes le proporcionaba sustento y vida se volvería estéril para él. Cada vez que Caín intentara plantar, cada vez que sus manos tocaran la tierra, recordaría la sangre inocente que manchó ese mismo suelo. La tierra, que tantas veces le había dado cosechas, ahora se negaría a obedecer a su trabajo. Pero la pena no terminaba ahí. Además de perder la conexión con la tierra, Caín sería condenado a vagar. Ya no tendría un lugar al que llamar hogar, ni tierra en la que echar raíces. Serás un fugitivo y errante por la tierra, decretó Dios. Caín sería como una hoja al viento, sin rumbo, sin descanso. Aquel que antes trabajaba la tierra con firmeza, ahora no tendría un lugar al que pertenecer.
Su destino sería el exilio, siempre en movimiento, siempre cargando el peso de su crimen. Al escuchar la sentencia, el corazón de Caín se llenó de desesperación. Sabía que había cometido un crimen terrible, pero ahora, ante la pena, el miedo se apoderó de su alma. Caín, al darse cuenta del fardo que tendría que cargar, suplicó a Dios: «Es demasiado grande mi castigo para que yo lo soporte». Temía no solo la maldición de la tierra, sino también que, como un errante, vulnerable y desprotegido, cualquier persona que lo encontrara podría vengar la muerte de Abel y quitarle la vida. Era un miedo profundo y real. Caín era consciente de que el mundo exterior no tendría piedad de él. Sabía que su crimen no pasaría desapercibido a los ojos de los demás. Sentía que su destino sería aún más trágico, pues, en su mente, ya imaginaba que otros podrían querer hacer justicia por su propia mano. Desesperado, clamó a Dios por protección. Y Dios, incluso ante un crimen tan terrible, mostró misericordia. No permitió que Caín fuera asesinado. Dios colocó una señal en Caín, algo que nadie podría ignorar. Esta señal sería la marca de que Caín estaba bajo la protección divina, de que nadie podría matarlo. «Quien mate a Caín será vengado 7 veces», dijo Dios. La justicia divina no permitiría que se cometiera otra muerte en represalia. Ahora, con la maldición sobre él y el peso de su elección, Caín se preparó para su vida errante. Sería un hombre marcado, condenado a vagar sin nunca encontrar descanso. La tierra ya no le respondería, y viviría con el constante recuerdo de la sangre de Abel y del momento en que eligió el camino de la violencia. La historia de Caín, marcada por su crimen y por la maldición que lo siguió, serviría de lección para las futuras generaciones, un recordatorio del poder destructivo de la envidia y de la ira, y de las consecuencias de no dominar el pecado. Caín partió, comenzando su viaje como fugitivo. Se alejó de la presencia de Dios, llevando consigo el peso de su error y la marca que lo protegería, pero que también lo aislaría. Su vida sería de soledad y vagancia, cargando la carga de ser el primero en derramar sangre inocente en la tierra. La maldición de Caín era la consecuencia de su propia decisión, y la tierra, que antes lo sustentaba, ahora se negaba a darle refugio. Caín, marcado por su pecado y ahora por la señal de Dios, sería un vagante, sin raíces, sin tierra que lo acogiera como antes. Se alejaría de donde estaba, dejando atrás todo lo que conocía, la tierra, su familia, y el lugar de donde fue arrancado su hermano. Al entrar en la tierra de Nod, Caín se enfrentó a un nuevo tipo de vida. Era un hombre marcado, tanto por el pecado como por la misericordia. En Nod, Caín tuvo que afrontar la soledad, el aislamiento y la realidad de una vida de errancia. Cada paso que daba era un recordatorio del precio de su elección. No había descanso para él, no había un lugar donde pudiera plantar y cosechar como antes. La tierra, que antes le respondía, ahora permanecía callada. Y aunque nadie se atrevía a matarlo, Caín tendría que vivir con el peso de su decisión. Aún así, incluso en la tierra de Nod, Caín construyó una nueva vida. Fundó una ciudad y continuó su linaje. La marca de Dios lo protegería para que pudiera vivir, pero su corazón siempre llevaría la memoria de su transgresión. La tierra de Nod, con su significado de errancia, sería un reflejo del estado del alma de Caín, siempre buscando un lugar, siempre intentando escapar del peso del pasado, pero nunca encontrando completamente la paz. La marca de Caín, en última instancia, no era solo un signo de protección física. Representaba la complejidad de la justicia y de la misericordia divina. Incluso en medio del pecado, la gracia de Dios aún se manifestaba. La historia de Caín nos enseña que, aunque podemos alejarnos de Dios y tomar decisiones equivocadas, su mano de misericordia aún puede alcanzarnos, ofreciendo protección y eventualmente una nueva oportunidad para reconstruir. La historia de Caín y Abel va mucho más allá de un simple relato de hermanos y una tragedia familiar. Lleva lecciones profundas que resuenan hasta hoy. Desde el principio, vemos que Dios no se preocupaba solo por la ofrenda en sí, sino por la postura del corazón de quien la ofrecía. Abel, con fe y gratitud, trajo lo mejor que tenía, y eso agradó a Dios. No lo hizo solo para cumplir una obligación, sino con sinceridad, con un corazón lleno de devoción. Por otro lado, Caín, a pesar de traer una ofrenda, lo hizo de manera apática, sin verdadera dedicación, como si el simple acto de entregar algo fuera suficiente. Esta distinción entre los dos hermanos nos enseña una de las primeras grandes lecciones de la historia. Lo que ofrecemos, ya sea a Dios o a los demás, no importa tanto como la intención detrás de nuestra acción. Muchas veces, las personas piensan que grandes gestos o regalos generosos son suficientes. Pero si esos gestos no vienen acompañados de un corazón puro, de un verdadero deseo de agradar, pueden perder su valor. Dios vio el corazón de Caín, lleno de orgullo y resentimiento. Caín no estaba realmente preocupado por agradar a Dios, quería reconocimiento,
quería ser aceptado por lo que ofreció, sin preocuparse por cómo lo ofreció. Y ahí entra la segunda gran lección, la humildad y el aprendizaje. Cuando Dios rechazó su ofrenda, Caín podría haber aprendido de ello. Podría haber reflexionado sobre lo que estaba mal en su actitud y cambiado su corazón. Dios, de hecho, le dio la oportunidad. Le advirtió, diciéndole que el pecado estaba a la puerta, pero que él podía dominarlo. Sin embargo, Caín eligió el camino de la ira y los celos. En lugar de corregir su error y ofrecer lo mejor de sí, se dejó consumir por el orgullo herido. La lección aquí es clara, todos cometemos errores. Ninguno de nosotros es perfecto, y no siempre nuestras intenciones son puras. Pero lo que hacemos después de ser confrontados con nuestros errores hace toda la diferencia. Podemos elegir aprender, cambiar y crecer a partir de las correcciones, o podemos cerrarnos en nuestra terquedad y orgullo, permitiendo que el pecado, ya sea la envidia, la ira o el resentimiento, se apodere de nosotros. Y, por último, la tercera lección, quizás la más importante, el poder destructivo del pecado que no es dominado. Cuando Caín ignoró la advertencia de Dios y dio espacio a su ira, permitió que el pecado lo destruyera. Los celos y la envidia crecieron en su corazón, y cometió el acto más terrible, quitó la vida de su propio hermano. El pecado, cuando no se combate, cuando no se reconoce y no se domina, tiene la capacidad de llevarnos por caminos oscuros, donde hacemos cosas que jamás imaginaríamos. Caín fue destruido no solo por su ofrenda rechazada, sino por el orgullo que le impidió cambiar. Y esta es una lección que todos debemos llevar a nuestras vidas. ¿Cuántas veces permitimos que el orgullo, la ira o la envidia se apoderen de nosotros? ¿Cuántas veces, en lugar de reconocer nuestros errores y buscar mejorar, insistimos en culpar a los demás o a la situación? La historia de Caín nos muestra que esto puede tener consecuencias devastadoras, no solo para nosotros, sino para quienes nos rodean. Por lo tanto, esta historia es una invitación a la reflexión. Nos hace pensar en nuestras intenciones, en cómo ofrecemos nuestras acciones y nuestras palabras a los demás. Nos recuerda que el aprendizaje y la humildad son fundamentales para evitar que el pecado crezca dentro de nosotros. Y, sobre todo, nos enseña que, para vivir de acuerdo con la voluntad de Dios, debemos estar siempre atentos a nuestro corazón, porque de él fluyen las verdaderas intenciones. Caín eligió el camino de la destrucción. La pregunta que queda es, ¿qué camino elegiremos nosotros?